Ya siendo las 8 de la mañana, 16 minutos, estamos aquí para hablar de un tema de la Universidad Distrital y es la investigación que se hizo por parte de la profesora Diana Gómez Navas. Esta investigación se llama Privilegios y Méritos, Privilegios, Méritos y Obediencias. Esta investigación también ganó un premio por la Fundación Barco. Es la mención de honor de la Fundación Barco en donde se llama el Premio de Familia Antonio Restrepo Barco 2025 y hoy estamos con la autora precisamente de esta investigación, que es la profesora Diana Gómez Navas. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital. Recordemos que esta investigación también fue publicada por la Universidad Distrital. Entonces, para hablar de esta investigación, le damos los muy buenos días a la profesora Diana Gómez. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Un saludo para todos. Profesora, cuéntenos primero para que los oyentes estén en contexto de qué se trata esta investigación llamada privilegios, méritos y obediencias. Bueno, la investigación es el resultado de mi tesis doctoral que hice en la Universidad Católica. Eh, Car- Profesora, qué pena, la estamos perdiendo un poco. Queremos, o bueno, los oyentes también queremos con los oyentes saber de qué se trata esta investigación. Entonces quería saber si usted podría hacerse en un lugar donde tenga muy buena señal. Bueno, y así las cosas, estamos hablando de una investigación muy interesante de nuestra profesora, reúne producciones académicas centradas en reflexiones sobre la realidad social contemporánea para contribuir a la formación de ciudadanos como objetivo fundamental de nuestra Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Profesora, no le está, con los muy buenos días, en su primera respuesta no lo pudimos escuchar bien porque como siempre el internet molesta, se cortó un poquito, entonces esa pregunta que dijo nuestro compañero Samuel, quisiera que otra vez usted nos la recuerde, nos las comparta. Y pues mientras eso ocurre, porque nuevamente tenemos corte, Dios mío, este internet. Hola. Ya, ahora sí. El internet molesta, profesora, qué pena con usted. Sí. Nuevamente la primer pregunta, si nos regala esa respuesta para poder entrar en contexto en qué consiste esta investigación tan maravillosa. Investigación doctoral, No, no hemos podido. lo hay, ¿no? Entonces, profesora, nuevamente tenemos problemas de conexión. Vamos a hacer una propuesta. Mientras nosotros hablamos acá un poquito de la investigación, nosotros hacemos la conexión solo por audio. ¿Sí? Vamos a hacer la conexión solo por audio porque a veces cuando tenemos la cámara y el internet está fallando, la cámara consume también mucho internet, entonces vamos a hacerlo solo por audio. Mientras mi compañero Carlos nos dice si ya estamos listos, les voy comentando la información que nos compartió la profesora. Dice que la universidad se destaca por propiciar espacios para el diálogo y el debate alrededor de temáticas relacionadas con la democracia, con la violencia, con el desplazamiento forzado y el conflicto armado. Por eso todas estas reflexiones se recopilan en las obras de esta investigación que adelantó la profesora, que invita a reflexionar sobre el papel del ciudadano en un contexto social que lo posiciona como actor y protagonista en la construcción de la democracia. Por eso es tan importante esta investigación. Privilegios, méritos y obediencias. Pues habla sobre diferentes temas. La profesora Diana Gómez Navas nos va a comentar en qué consiste esta información. Es un socioanálisis de las relaciones entre la familia y la escuela en una sociedad fragmentada como la colombiana. Ella toma un referente de tiempo desde el año 1910 hasta el año 2015, es decir, casi 100 años, y tiene varios temas. De hecho, uno de los tomos de ella habla sobre la mala educación. Y por eso es bueno conocer un poquito más de todo lo que ella nos quiere hablar sobre esta investigación, mientras retomamos nuevamente esta conversación con la profesora hablando de esta investigación. Es una investigación sobre efectos sociales de las relaciones, como les digo, familia-escuela, y tiene varios temas bien interesantes para conocer. Ya nos dirán nuestros compañeros si ya tenemos a la profesora. En este momento ya está entrando la profesora, si quieres podemos
ir con ella. Sí, continuamos. Profesora, Buenos días. Ahora sí nos escucha bien, profesora. Sí, Mar- sí, sí. Maravilloso, profesora. Ahora sí, volvemos a retomar desde la primera pregunta. Hablemos un poco y pónganos usted en qué consiste esta investigación. Ya hemos nosotros aquí hablado un poco partiendo de la información que usted nos ha compartido, pero explíquenos usted de una manera muy pedagógica, muy entendible, todo este trabajo tan especial que hicieron. Bueno, la investigación busca encontrar nuevas explicaciones a un problema profundo que tiene la sociedad colombiana y en particular que se manifiesta con mucho énfasis en la sociedad bogotana, que son las desigualdades sociales y en particular las desigualdades educativas. Nuestro sistema escolar se ha caracterizado históricamente por tener lo que algunos autores han llamado dos corredores educacionales distintos que nacen y desembocan en lugares bien diferentes, ¿no? Una educación privada para las clases altas y una educación pública donde cada vez más tienden a asistir las clases populares o las clases pobres. No es un sistema escolar que permita el encuentro pluriclasista, que permita la convivencia entre distintos grupos sociales. Y bueno, esto es un fenómeno bien problemático para cualquier sociedad que se reclame democrática, porque el sistema escolar se ha pensado en este tipo de sociedades como es el lugar donde se forman los ciudadanos y los ciudadanos somos diversos, tenemos distintas condiciones, no solo de clase, de género, de etnia, de cultura en general, y que no haya encuentro entre estas diversidades, pues va a profundizar las brechas, no solo económicas y sociales, sino también las brechas culturales y la imposibilidad de que nos encontremos como iguales en el espacio público. Profesora Diana, Entonces, señor. Profesora Diana, qué pena la interrupción. Pensábamos que ya había terminado de responder, pero prosiga con su respuesta, por favor. No, entonces decía que la búsqueda de nuevas explicaciones a este fenómeno, mi investigación optó por mirar cómo la familia en su relación con la escuela participaba en la producción de estas brechas sociales y educativas tan fuertes. Y en esa medida, entonces, apelé a mirar cómo familias de distintos orígenes sociales se habían relacionado con la escuela y cómo en este relacionamiento habían contribuido a imprimirle ciertas características al mundo escolar, ciertas orientaciones, ciertas visiones que impiden que nuestro sistema escolar sea un sistema compartido, que tenga un proyecto educativo, que sea representativo de un proyecto educativo compartido. Profesora Diana, hablando de estas motivaciones y de este contexto de la investigación, cuéntenos qué la llevó a relacionar o a llevar a cabo esta relación entre la familia y la escuela dentro de la historia del sistema educativo colombiano. Bueno, pues varios elementos. Por un lado, pues que desde los inicios de nuestro sistema educativo, desde que se empieza a constituir un sistema educativo de corte nacional, aparecen instituciones educativas privadas con un claro, digámoslo así, sesgo familiar. Entre nosotros es bien conocido que hay instituciones educativas de familias y tenemos varios ejemplos en la ciudad de Bogotá, ¿no? Por ejemplo, el Gimnasio Moderno es una institución que aparece de la mano
de una familia en particular que trae un modelo pedagógico, incluso político, al país, ¿no? Que después, en los años 30 se va a plantear como un modelo a seguir también para la educación pública en general, pero que pues digamos va a tener sus limitaciones la expansión de este modelo educativo. Entonces tenemos varios colegios privados que fundan familias en particular y que tienen vocaciones, como decía, políticas, pedagógicas particulares, ¿no? Que se dirigen a un determinado tipo de familia. Luego tenemos otros elementos, por ejemplo, cuando se crean en los años 70 las asociaciones de padres de familia. Estas asociaciones surgen de las organizaciones de colegios privados, surgen como una herramienta para hacer presión al gobierno nacional para la búsqueda de recursos económicos y también para hacer presión en materia de política educativa. Y luego estas asociaciones de padres de familia, los propios gobiernos nacionales las van a convertir en instancias para que las familias gestionen sus propias instituciones educativas. Y entonces ahí, bueno, la educación privada vuelve a tomar un fuerte sesgo familiar, ¿no? Y digamos, aspectos como esos me llevaron a pensar que en Colombia la familia tiene en general fuerte ascendencia en muchos aspectos, por ejemplo, en el aspecto político, en el aspecto económico y por supuesto pensé que la educación no era, digamos, no era un ámbito que se alejara de esa influencia familiar. Obviamente la influencia familiar es de cierto tipo de familias, ¿no? Particularmente familias de ciertas clases sociales que pueden tener ascendencia política y económica y establecer ciertos derroteros sobre cómo se organizan estas ofertas educativas. Y digamos que el gran elemento en el torno al cual gira la preocupación, porque para mí es una preocupación vigente, es porque la educación pública no concita el interés de distintas clases sociales, ¿no? De clases sociales medias y de clases sociales altas, porque la oferta educativa del sector público ha terminado asignada como a ciertas clases o a ciertos sectores sociales, con lo que esto implica en términos de la calidad, del tipo de educación que se ofrece en este tipo de ofertas y con las diferencias que ello crea frente a ofertas de alto costo como las ofertas de la educación privada. Entonces ahí había como varios indicios, ¿no? En Colombia hay, Pablo Rodríguez habla de que Colombia es una sociedad familiar y donde las familias tienen fuerte ascendencia sobre los asuntos, incluso de la vida, o sobre todo de la vida pública, y bueno, quería mirar cómo esta ascendencia familiar había permeado en la manera como se ha configurado nuestro sistema educativo en el país y bueno, particularmente su expresión en una ciudad como Bogotá, donde tenemos, como lo dicen algunos autores, un auténtico apartheid educativo. Los ricos estudian con los ricos, los pobres estudian con los pobres, con lo que eso quiere decir en términos del tipo de educación que reciben y del tipo de garantías que la educación le da a unos y a otros. Profesora Diana, en el marco de esta investigación y teniendo en cuenta la importancia tanto de la familia
como de la escuela, del colegio, incluso de la universidad. ¿Por qué es tan importante que trabajen de forma mancomunada? Esto se lo planteo porque a veces padres de familia achacan toda la responsabilidad a las instituciones de educación y esto no puede ser posible entendiendo que si bien es una institución, también de la familia se fomentan varias cosas, entre ellas los valores. Entonces, ¿por qué debe existir esa conexión para provecho de la formación de las personas? Y esto va partiendo también desde la primera infancia. Sí, yo creo que las relaciones entre la familia y la escuela son unas relaciones que, que deben fomentarse, pero son unas relaciones que no necesariamente, digamos, son complementarias, porque lo que efectivamente, como tú dices, lo que hace la familia repercute en lo que pueda hacer la escuela y viceversa, ¿no? En algunos casos, más que en otros, en nuestro contexto, lo que hace la familia repercute sobre lo que pasa en la escuela. Entonces son relaciones que en efecto tienen una suerte de complementariedad y que en cierta medida comparto que hay que fomentar esa complementariedad y cerrar las brechas que existen entre ciertas familias y la escuela, ¿no? Pero también es importante que estas relaciones guarden, digámoslo así, como las distancias necesarias, porque si bien lo que pasa en la familia, la manera como nos educan, como nos crían, lo que tú dices, los valores que nos enseñan, los hábitos, todo este tipo de elementos, son elementos fundamentales para lo que podemos hacer en el mundo escolar, no solo en términos, digámoslo así, comportamentales, sino también en términos cognitivos, en términos del aprendizaje, en términos del desarrollo de nuestras capacidades. La familia nos aporta una serie de capitales, de recursos, de elementos que a unos les van a facilitar mejor el desempeño escolar y a otros se los van a dificultar, ¿no? Ahí es parte de cómo las desigualdades sociales repercuten también en el mundo escolar vía lo que hace la familia con nosotros durante la crianza y los procesos de socialización. Entonces hay que cerrar esas brechas que puede haber entre ciertas familias de ciertos sectores sociales y el mundo escolar. Ese cierre de brechas también significa cerrar desigualdades profundas que tiene la sociedad y que transitan vía la escuela. Pero como decía, también hay que guardar ciertas distancias entre lo que hace la escuela y lo que hace la familia, porque son instancias de naturaleza distinta y con vocaciones educativas distintas. La escuela, como decía, pues la escuela ha sido pensada en las sociedades democráticas para que sea el lugar de encuentro entre distintos, para que sea el espacio donde nos formamos como ciudadanos y donde somos capaces de reconocernos y de relacionarnos como iguales en el mundo público ciudadano. La familia pues tiene una vocación particularista, ¿cierto? La familia se debe a los afectos, a los intereses particulares y privados de cada cual. Entonces, esas distancias, esas sanas distancias implican también que la familia no penetre con sus intereses particulares, privados, al mundo escolar y que la escuela aguarde su autoridad pedagógica, su autoridad educativa, y que la escuela en efecto pueda funcionar como una instancia democrática y una instancia democratizadora, no solo del conocimiento, sino también de las relaciones entre distintos. Entonces, en esas relaciones hay que tener como esas dos vías, ¿no?
cómo hacemos que la familia se relacione con la escuela y haya una cierta complementariedad en términos de lo que hace en materia educativa, de socialización cognitiva, de aprendizaje de valores, de normas, de referencia, etcétera, pero también cómo hacemos que la familia reconozca y digamos que mantenga su distancia con la autoridad pedagógica que debe que representa la escuela y que es fundamental para la construcción de un mundo público, ¿no? Entonces lo que la investigación encuentra un poco es eso, ¿no? Que por un lado pues tenemos unas familias con unas brechas grandes en materia de su relación con la escuela, y que hay que trabajar en ese sentido para cerrar esas brechas. Esas brechas tienen que ver con las posibilidades que hay en distintas familias para acompañar el proceso escolar, para ser fuente de capitales, de recursos que permitan el buen desempeño académico, escolar de los estudiantes, pero también lo que encuentra la investigación con esta fuerte ascendencia que tienen las familias en el mundo escolar es que las familias terminan diciéndole al mundo escolar lo que debe hacer, lo que debe enseñar, cómo lo debe enseñar, ¿no? Entonces hay una penetración no sana en las dinámicas del mundo escolar. Y entonces, como decía yo, son dos esferas de vocación educativa distinta que se tienen que Profesora, poder qué pena relacionar, la pero que interrupción. tienen que aguardar sus distancias, ¿no? Y sus Sí, autoridades. profe, qué pena te interrumpo. Lo que pasa es que estamos un poquito cortos de tiempo, entonces te voy a preguntar dos cositas rápidamente y es, ¿en qué medida considera usted que esta investigación aporta a los debates actuales pues en la educación en Colombia y en dónde podríamos encontrar esta investigación? Bueno, yo creo que un aporte de la investigación es justamente al debate de estas desigualdades sociales y educativas vía la escuela que son tan prominentes en nuestra sociedad y que desafortunadamente son poco indagadas. Entonces creo que ahí hay un elemento de posibilidad para ampliar los debates en torno a esto, porque tenemos un sistema tan desigual, un sistema educativo tan desigual, porque lo permitimos, porque las políticas educativas, las reformas educativas que se plantean, no se están planteando cerrar ese tipo de brechas y esas distancias tan fuertes que hay entre la educación pública, la educación privada, entre la fuerte estratificación que hay en cierta educación privada y por qué no nos pensamos un proyecto educativo que nos permita reunirnos a todos y formarnos como una sociedad pues más incluyente, más democrática, y eso pasa por compartir el espacio escolar, el espacio en el que nos formamos. Entonces creo que eso puede ser un aporte. Y la investigación, como tú decías al inicio, fue publicada por el Fondo Editorial de la Universidad Distrital y se encuentra, entiendo, en las distintas librerías, pero también en la sede de publicaciones de la Universidad Distrital. Profesora, no siendo más, muchísimas gracias por su tiempo, por hablarnos de su investigación, la motivación que hizo al hacer esta investigación y los hallazgos que encontró. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos. No, gracias a ustedes. Un saludo. No siendo más ya perdón, 8:41 de la mañana, recordemos que estábamos al diálogo con la profesora Diana Gómez Navas, ella es profesora de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital. Recordemos que nos estaba hablando sobre su investigación, privilegios, méritos y obediencias